Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la comisión de reglamentación del Consejo de la Magistratura citada para el día de la fecha, comisión que la estamos haciendo de manera mixta, presencial y remota, y que a su vez es ampliada a todos los consejeros y consejeras que no integran particularmente esta comisión, pero que la relevancia del orden del día a discutirse amerita, como lo hemos acordado en labor, que esta sea una comisión ampliada al resto de los consejeros y consejeras. En primer lugar, para dar comienzo y hacer un breve resumen de la reunión que tuvimos previamente con los representantes de la Asociación de Magistrados, de la FACA y del Colegio de Abogados de la Capital, he punteado los planteos respecto del tema en cuestión. Estamos analizando la resolución o posible ejecución del fallo de la Corte Suprema referida a la composición de este Consejo de la Magistratura. Y se han planteado en la reunión que tuvimos recién una larga serie de dificultades, opiniones encontradas, diferencias entre los actores que podemos considerar las fuerzas vivas que la ley considera protagonistas en la decisión de los distintos estamentos que componen este Consejo, ya que conforman el órgano electoral, las distintas juntas electorales, y me parece que es importante para introducir al orden del día de la fecha, hacer una descripción de lo que se dijo, lo que dijeron estos representantes, estas autoridades, previamente a iniciar el debate y circular la palabra entre los consejeros y las consejeras que se encuentran de manera presencial y remota. Luego de esto me interesa que también las notas que se han circulado, en este caso son 3 presentaciones que se han realizado, una a la Comisión de Reglamentación y otras 2 al presidente del Consejo de la Magistratura, notas que han sido circuladas, pero que también las vamos a poner en consideración para que queden incorporadas al acta del día de la fecha. En primer lugar, el presidente de la FACA, vamos a comenzar con el presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Gallo Tagle, que manifestó una serie de cuestiones y dificultades, y principalmente manifestó que no había tenido aún oportunidad de reunir al órgano directivo de la Asociación de Magistrados para tomar una decisión al respecto de lo que para nosotros es fundamental en torno a un posible reglamento para una posible elección para el posible cumplimiento del fallo de la Corte. En ese sentido, el doctor Tagle manifestó, por ejemplo, que no hay una postura unánime o todavía no se conoce si hay que hacer una nueva elección o es válida la elección anterior. Manifestó que la cuestión sanitaria como una cuestión relevante en torno a que los protocolos aplicables pueden resultar inoficiosos si la situación de la epidemia se sigue agravando en los próximos meses. Cuestión no menor, como hemos sabido. Por otro lado, el doctor Lasalle de la FACA manifestó una serie de inconvenientes, además de solicitar entre 10 y 15 días para poder tomar una decisión orgánica de su órgano, de la comisión directiva. Manifestó que tienen una dificultad, que los distintos consejos profesionales de abogados o colegios, muchos tienen mandatos vencidos y tienen próximamente elecciones. Entonces, manifiesta que hay una superposición posible de distintos actos electorales, por un lado los de los propios colegios, por otro lado el que se debería hacer en cumplimiento del fallo para el mandato corto de estos meses hasta noviembre del 22 en el Consejo de la Magistratura, y por otro lado el que se debería hacer para el mandato completo de las próximas autoridades del Consejo de la Magistratura, superposición de actos electorales. Otro de los planteos que también hay presentaciones al respecto es si los cargos se deberán cumplir o no con 2 consejeras abogadas mujeres, o 1 y 1, o 2 varones. Es una cuestión que también, concretamente el doctor Lasalle dijo que podría ocasionar judicializaciones.
La confección de los padrones, otro de los problemas que se plantean en caso de que haya elección y no asuman los mandatos anteriores, si los padrones, cuál será la fecha de corte, si se va a reempadronar o se van a utilizar padrones ya existentes, y si estos padrones existentes corresponden a la elección anterior o no. Manifestó la dificultad de juntar 300 avales, por ejemplo, o el tema de que los protocolos que se utilizaron para la elección eh, o los distintos mecanismos que se utilizaron para la elección llevan con que deberá haber mesas con 2.000 electores, por ejemplo, cuestión que también se dificulta por la situación sanitaria que todos avisoramos, o por lo menos así lo vienen indicando las distintas estadísticas de contagios, como muy gravosa en lo que los meses que vienen. ¿Qué más? Bueno, otro tanto también por el Colegio de Abogados, en representación del colegio, que hizo la palabra por delegación de su presidente Aguad, el doctor Rizzo, directamente manifestó que el fallo es de imposible cumplimiento y que configura un chantaje o una extorsión a este Consejo de la Magistratura. Manifestó que el Consejo debería solicitar o apelar algún tipo de aclaratoria a la Corte. Manifestó también la superposición de elecciones que va a tener el colegio próximamente, con alrededor de entre 80.000 y 100.000 electores, y que según el reglamento o la ley anterior, esto indicaría que se haga una elección en un solo lugar, en un solo día, y que eso contradice los protocolos que están aplicando, o que ya tienen resuelto para la propia elección del Colegio de Abogados. También la cuestión del COVID, también la cuestión de los gastos. Y bueno, la verdad que entre los tres actores lo que podemos concluir es que todos manifiestan posibles judicializaciones, todos manifiestan preocupación por la situación sanitaria, todos manifiestan con sus más y sus menos enormes dificultades, y no hay, lo que sí, digamos, puede ser de consenso entre los tres, es que hay más problemas que soluciones a raíz de este fallo de la Corte Suprema. Me parece que era importante comenzar con este estado de situación. Nosotros como cuerpo hemos definido en labor convocar esta comisión de reglamentación con la voluntad de actuar diligentemente ante un fallo de la Corte, pero no podemos soslayar lo que estos actores de la vida institucional del Poder Judicial nos han manifestado con respecto a los problemas que tiene de implementación o de efectiva ejecución este fallo. Problemas que el Consejo ahora se encuentra en la situación, como lo han titulado varios medios de comunicación, de una posible paralización o caída, como en inglés que le dicen shutdown, en el mes de abril, a mediados del mes de abril, que se cumplirían los 120 días. Eso se conjuga con esta voluntad que tenemos de intentar actuar diligentemente y no atropelladamente. Por eso es que ponemos primero de relevancia los problemas que el cumplimiento de este fallo está ocasionando, y la preocupación que todos y todas tenemos en que tal paralización se produzca, y por ende una crisis institucional, y por ende, tratándose del Consejo de la Magistratura, una crisis de Estado también. En ese sentido, para abrir el debate me parecía importante esa introducción, y previo a ello me gustaría pedirle a Lucila, la secretaria de la comisión, que haga una breve reseña de las tres notas que abonan también un poco a todo lo que se ha planteado, o las dificultades que se han planteado en la reunión que tuvimos recién. Tres presentaciones, por lo menos brevemente, para que queden luego incorporadas en el acta, ya que todos la tienen en su poder porque fue girada. Una es de una camarista de Córdoba, la doctora Liliana Navarro, que plantea
bueno, ahora nos va a explicar la secretaria, pero básicamente la cuestión de género y la cuestión de los camaristas del interior. Otra es de 3 asociaciones de feministas, ONGs, una incluso firmada por propio Ni Una Menos, manifestando la necesidad de que se respete la paridad o el equilibrio en materia de género y haya mujeres en los nuevos cargos que indicaría este fallo. Y otra es de uno de los quienes fuera candidatos en la elección anterior de abogados, que manifiesta tener el derecho de ocupar el cargo que se genere con este fallo. Así que, Lucila. Buen día, buenas tardes, señora presidenta. Primero cumplo en informar que la doctora Giacopo ha presentado una nota justificando su inasistencia por un motivo personal. Después paso a... paso a leer la primera nota presentada en el día de hoy por las doctoras Marianela Flores Díaz, presidenta de Proyecto General, Melissa García, fundadora y presidenta de ABOFEM Argentina, el colectivo Ni Una Menos, y la doctora Paula Daniela Gomiquian del Proyecto General. Las abajo firmantes nos dirigimos a usted en representación de las distintas organizaciones y agrupaciones que integramos a fin de transmitirle y por su intermedio al resto de los señores y señoras consejeros algunas reflexiones, inquietudes y aportes en relación al reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro, sobre proceso de conocimiento. Como es de público conocimiento, el fallo mencionado declara la inconstitucionalidad de los artículos que regulan la composición y conformación del Consejo. En tal sentido, exhorta al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación y ordena al Consejo de la Magistratura que dentro del plazo máximo de 120 días contado desde la notificación de la presente sentencia, disponga lo necesario para la integración del órgano en los términos de la ley 24937, texto según ley 24939. En primer lugar, resulta indignante que el Tribunal Superior, en oportunidad de hablar de equilibrio en la composición del Consejo, no aplique ni haga mención alguna a la normativa vigente en nuestro país en materia de derechos de las mujeres y diversidades. Normas que, al igual que el artículo 114 de nuestra Constitución, integran el bloque de constitucionalidad y que deben ser interpretados y aplicadas en el marco de un Estado de Derecho. Es fundamental evidenciar que la sentencia mencionada no analiza la composición actual del Consejo de la Magistratura desde una perspectiva de género y en consecuencia no considera ese aspecto al momento de ordenar las integraciones de los y las representantes de abogadas y abogados y de jueces y juezas. Respecto a este punto hay que ser claras. La omisión de medidas de acción positiva para la incorporación de mujeres y disidencias en las instituciones del Estado solo genera que la paridad continúe siendo materia de agenda de las organizaciones feministas, pero no una agenda real de la justicia. Esto se agrava si se tiene en cuenta que la Corte no realiza ninguna mención durante el transcurso de las 55 páginas del fallo sobre la necesidad de incorporación de otras identidades con el fin de propender a una representación más igualitaria y democrática. En definitiva, más cercana a la ciudadanía sobre la cual se imparte justicia. Resulta vergonzoso que tras 16 años, plazo que la justicia demoró en revisar la ley que dispone cuestiones elementales sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita una decisión que a todas las luces carece de perspectiva de género. Pareciera que los miembros de la Corte en ningún momento fueron interpelados por el avance significativo en materia de derechos de las mujeres y las disidencias, y en particular sobre las normas respectivas a la paridad de género en las instituciones públicas. Vale resaltar que la actual composición del tribunal, integrado por todos varones, permite contextualizar las razones por las cuales deciden omitir lo vinculado a los derechos de otras identidades. De igual manera, la falta de proactividad en la implementación de capacitaciones en materia de género, como la ley Micaela, que ha demostrado también, deja en evidencia el nulo interés que reviste para el máximo órgano judicial de nuestro país la cuestión de género. Sobre ello cabe señalar que en concordancia con los principios de no discriminación
y los derechos a la igualdad real de oportunidades en materia de género, el proyecto de ley presentado en fecha 6 de diciembre del 21 por el Poder Ejecutivo de la Nación ante el Senado de la Nación prevé varias modificaciones en la integración del Consejo de la Magistratura y aclara en todos los casos que dichas integraciones deben respetar un esquema de paridad de género, a través de la incorporación de mujeres en un 50% en todos los estamentos. Es por ello que consideramos que las integraciones a completar en los estamentos de abogados y abogadas correspondientes a 2 vacantes deben ser cubiertas por 2 mujeres o integrantes del colectivo LGTB. De la misma manera, consideramos que la integración a completar correspondiente a magistrados y magistradas debe ser cubierta con una mujer o integrante del colectivo LGTB. Para ello solicitamos a usted que el Consejo de la Magistratura, en conjunto con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, lleven todas las tareas que sean necesarias para que se cumpla con la incorporación prevista bajo esta pauta de género. Quedamos a su disposición para cualquier intercambio que aporte este debate en pos de una justicia y un Estado más igualitario. La próxima es una nota también recibida en el día de hoy, la suscribe la doctora Liliana Navarro, jueza federal integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Bueno, se dirige a la señora presidenta de la Comisión de Reglamentación a fin de hacerle llegar sus inquietudes respecto de la instrumentación de la elección del juez o la jueza que completará la integración del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, periodo 2018-2022, conforme al fallo, bueno, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ha llegado a mi conocimiento que existiría un proyecto de reglamento sujeto a aprobación en el que se otorgaría la posibilidad de acceder a integrar las listas de candidatos elegibles nuevos solamente a jueces de primera instancia, y que a su vez mantendría la facultad de continuar en su cargo en caso de resultar elegidos aquellos jueces de Cámara que ya los ocupan en la actualidad, vedando como consecuencia de esto la posibilidad de acceso a integrar las listas de candidatos elegibles a quienes, como esta magistrada, ejercen actualmente funciones como jueces y juezas de Cámara y no se encuentran ya desempeñando funciones como consejeros o consejeras. Teniendo en cuenta lo descrito, es que vislumbro el cercenamiento a mis derechos como jueza de Cámara, perteneciente a una jurisdicción del interior, y como mujer cumpliendo funciones en un ámbito en el que las personas que se identifican con nuestro género se encuentra tan postergado. Y ello es así, ya que históricamente el ámbito del Poder Judicial de la Nación se ha manejado con un criterio centralista, machista y verticalista, dejando de lado a grandes profesionales del interior, a mujeres y personas que no ocupan cargos de poder dentro de la estructura, perdiendo en el camino la riqueza que aporta la diversidad de criterios y de miradas sobre asuntos que en definitiva interesan a la comunidad toda, la cual irónicamente se integra de la misma diversidad que se niega en el Poder Judicial de la Nación. No resulta una sorpresa para mí descubrir este nuevo avasallamiento injustificado e ilegítimo de los derechos de las personas que, como yo, están no solo en la situación de ser mujeres dentro del Poder Judicial de la Nación, sino que además pertenecer a jurisdicciones del interior. Bueno, hace un raconto de su historia dentro del Poder Judicial. Sin ánimo de extenderme en profusas citas de normativa nacional e internacional y jurisprudencia que justifican mi pedido, que seguro es por todos conocida, solicito se tenga en cuenta mi planteo al momento de aprobar el reglamento mencionado, a los fines de no incurrir, una vez más, en un injusto cercenamiento de derechos constitucionales de las personas que, como yo, hemos luchado incansablemente por lograr alcanzar un parámetro de justicia y de equidad para la sociedad toda, que no se quede en la letra de la ley o en la mera suscripción de tratados internacionales que luego, puertas adentro, son incumplidos. Sin otro particular, saluda cordialmente a la señora presidenta de la Comisión de Reglamentación. Finalmente, la última nota recibida en el día de hoy está suscripta por el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo,
Y procedo a leer. Que actualmente soy presidente del Colegio Público de Abogados de Quilmes y he sido candidato a consejero titular por el estamento de la abogacía del interior del país en las últimas elecciones realizadas en octubre de 2018. Más precisamente para cubrir el periodo noviembre de 2018 a noviembre de 2022. Desde ya anticipo que poseo legitimación para solicitar mi incorporación al Consejo de la Magistratura, a tenor de las siguientes consideraciones. En dichas elecciones solo se elegían 2 representantes de la abogacía, uno por el interior del país y uno por la capital federal. Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos Colegio de Abogados, donde ordena el Consejo de la Magistratura, bueno, lo que ya todos sabemos, en lo que respecta al estamento de la abogacía, de 2 abogados debe integrarse el Consejo con 2 representantes más, de acuerdo a lo regulado por la Ley 24.937, salvo, claro está, que en este plazo el Honorable Congreso de la Nación dicte una nueva ley regulatoria de este órgano constitucional. Independientemente de la imposibilidad fáctica de realizar nuevas elecciones en un periodo tan acotado de tiempo, existe un inconveniente insoslayable, consistente en la vulneración de la voluntad del estamento y el respeto de las minorías. Así pues, en el año 2018 se realizaron las elecciones con padrón separado, uno por Capital Federal y uno por el resto del país. De acuerdo a los resultados del año 2018, se presentaron las siguientes listas con el siguiente resultado. Resultados: interior del país, total votantes 16.607 abogados, hubo 4 listas. Lista integrada por la doctora Marina Sánchez Herrero y el doctor Carlos Matterson, 8.167 votos, fue la lista ganadora y que ingresó al Consejo en noviembre de 2018, lista integrada por Bienvenido Rodríguez Basalo y Ornella Serra, 5.099 votos, lista integrada por Antonio Bustamante, José Luis Lasalle, 2.247 votos, lista integrada por Martín Carranza Torres, Manuel Linares, 998 votos. Resultados: Capital Federal, total votantes 10.530 abogados. Hubo 5 listas. Lista Juan Pablo Masvélez, Diego Marías, 3.130 votos, fue la lista ganadora en 2018 e ingresó al Consejo. Lista Horacio Herbes, Fernando Frávega, 2.576 votos. Bueno, dice las otras listas, de acuerdo a esos resultados, si se hubieran elegido 4 representantes y de acuerdo al sistema DONT, respetuoso de la representación de las minorías y de la voluntad del electorado, los 2 abogados faltantes deberían ser el suscripto, Bienvenido Rodríguez Basalo, y por la lista de Capital Federal, el doctor Horacio Herbes. Téngase presente que esta interpretación precisamente es la que dispuso la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el expediente que resuelve la Corte y que no ha sido desestimada por el máximo tribunal en su resolutorio. Bueno, ahí dice lo que el extracto de la resuelvo de la Cámara. La Cámara expresó textualmente en el punto 15, reitero, no revocado por la Corte, respecto a aquellos puntos regidos por el precepto declarado inconstitucional e inaplicable, se deja específicamente establecido que a partir del momento en el que el presente pronunciamiento quede consentido, ejecutoriado, recobrará vigencia el anterior régimen previsto en la Ley 24.937 y su correctiva Ley 24.939, debiendo en consecuencia adoptarse a partir de dicha data las medidas tendientes a completar la integración con ajuste a las previsiones contenidas en estas normas, hasta finalizar el mandato vigente según la última renovación de integrantes llevada a cabo, siempre y cuando no sea sancionado un nuevo régimen legal con arreglo a las pautas consagradas en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Esta disposición de la Cámara vigente, puesto que la Corte Suprema no la ha desestimado en su resolutorio, es la única respetuosa de la voluntad del electorado y del espíritu de las representaciones proporcionales. A título de ejemplo, bueno, ahí hace un ejemplo de los legisladores y formula reserva desde ya, se deja formulada expresa reserva de acudir a las instancias necesarias en salvaguarda de los derechos mencionados, incluido el caso federal y la clara arbitrariedad en que se incurriría de no respetarse los derechos del electorado y de las minorías invocados, además de la vulneración expresa de la letra de la ley y la sentencia judicial dictada en el expediente que se encomienda ejecutar al Consejo de la Magistratura.
A los fines colaborativos solicito formalmente por vuestro intermedio se convoque una audiencia a los fines de poder encontrar una instancia de eficiente y satisfactoria solución al presente problema. Bueno, dicho esto, creo que el debate está abierto y que podemos empezar a ver a qué solución podemos arribar. Lo que sí nos parece es que estamos lejos de poder tratar los reglamentos en el día de la fecha. No sé qué piensa el resto de los consejeros y consejeras, pero bueno, voy tomando la palabra del consejero Diego Molea. Muchas gracias, presidenta. Ha sido muy clara usted en la introducción y en el planteo, adhiero a sus pensamientos. Venimos de tener una reunión de labor donde, como bien usted dijo, nos reunimos con autoridades de la Asociación de Magistrados, del Colegio Público de Abogados y de la FACA, y dejar en claro desde un primer momento, a partir del fallo de la Corte, inmediatamente este Consejo se puso a trabajar para organizar en lo que respecta a nosotros las elecciones, para cumplir con lo que nos ordena la Corte y volver a la composición de 20 miembros. En ese sentido, desde la Secretaría General se trabajaron con borradores de proyectos para poder armar un reglamento electoral. El reglamento vigente no nos permite, no nos da el plazo de 120 días para organizar la elección. Es por eso que pensamos en un reglamento de emergencia solamente para esta elección. También hay que destacar que la totalidad de los consejeros y consejeras estuvimos todo el fin de semana analizando los reglamentos, leyendo el fallo y viendo de qué manera ponemos lo mejor de nosotros para poder desarrollar esa elección. El lunes mismo nos reunimos, el lunes expresamos esa voluntad y luego de la voluntad decidimos hacer una reunión de reglamentación hoy, a las 48 horas, escuchar no solo a los colegios de abogados y de magistrados porque ellos se eligen, sino porque según los reglamentos y según la ley deben organizar la elección con nosotros. Han hecho una serie de planteos por los cuales es muy inconveniente realizar la elección. Nosotros, después de esto, vamos a tener un plenario el día lunes. Creo que hay una fuerte convicción de ir camino a la elección, de intentar de todas maneras, y a pesar de todos los conflictos que puedan surgir, de realizar esa elección. Después de haber escuchado a los actores que estuvieron presentes, la verdad es que todos estamos reflexionando y sabemos de las dificultades de realizar una elección. Yo creo que debemos seguir trabajando en este reglamento, un reglamento que se ha hecho hasta en horas de la madrugada, trabajado, consensuado. Es un reglamento provisorio para poder adaptar y hacer esta elección de emergencia. Y sabiendo que puede haber muchas complejidades, como bien usted dijo, hasta puede haber y pueden surgir algunos planteos judiciales, y entendiendo que nosotros tenemos plenario el día lunes y que le hemos pedido a la Asociación de Magistrados, a la FACA y también al Colegio Público de Abogados, de que se reúnan sus comisiones directivas, que analicen, que vean de qué manera colaboran en hacer la elección, y ellos expresaron sus dificultades, pero que también van a poner toda su voluntad para desarrollar la elección. Ante eso, yo creo que hoy no estamos en condiciones de votar un reglamento, pero sí de seguir puliéndolo y de peticionarle a estas asociaciones de que de manera formal se pronuncien. Hoy lo han dicho, tenemos asentadas sus declaraciones, todas las dificultades, todos entendemos que la de los abogados es la más compleja. Acá hoy estuvimos hablando del reglamento de la elección de abogados, de la elección de magistrados. También falta, que ya tomó conocimiento, y yo me presenté, la elección del otro representante del mundo académico, por el cual el SIN,
que es el Consejo Interuniversitario Nacional, ya le ha pedido a todas las universidades que le manden el listado de profesores titulares por concurso de cada universidad para empezar a organizar la elección. Y también me han transmitido la complejidad que van a tener en esa elección, porque en estos casi 2 años de pandemia, las universidades, como todos sabemos, han dictado clases de manera virtual. Y esto ha representado que no se pudieron hacer concursos en las universidades, y hay muchos de esos ordinariatos que están vencidos. Esto ya nos están transmitiendo también las universidades, con lo cual, a lo que escuchamos hoy de jueces y abogados, tenemos una complejidad más con el mundo académico. Y después nos queda la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que corre por cuerdas separadas. Ante esto, yo voy a seguir insistiendo, como dijimos hoy, que los fallos se deben acatar y se deben cumplir, y que debemos agotar todas las instancias para desarrollar esas elecciones. Pero entramos en un terreno de mucha complejidad. Hoy debemos seguir tratando, el lunes nos vamos a reunir, tenemos que consultar a las cámaras federales, porque surgió también la cuestión sobre que estuvieron vedada la posibilidad de los abogados y abogadas para poder obtener su matrícula federal en el interior del país, porque no se matriculaban los abogados, y eso también impide o no posibilita a muchos y muchas de poder ejercer el derecho a votar. Hoy, y quizás necesitamos más tiempo para pensar. Hoy, luego de todo lo que hemos trabajado, luego de haber escuchado a los colegios, a la Federación de Abogados, yo estoy mucho más cerca de la propuesta del consejero Tonelli. Hoy estoy encontrando que el único camino posible para integrar la composición anterior es ver de qué manera seguimos el razonamiento que acabamos de leer de Rodríguez Basalo. De otras maneras, por más esfuerzo que hagamos, y seguramente lo vamos a hacer, para mí no hay otro camino posible para que para el 15 de abril nosotros podamos tener estos consejeros incorporados. Porque la Corte plantea, además, que tienen que ser las juras de manera simultánea. 7 miembros jurando cuando estén todos elegidos. 2 abogados o abogadas, con la complejidad que nos trasladaron. Un juez o jueza de primera instancia, mujer, con todas las complejidades que plantearon. Un representante del mundo académico con 2 años sin hacer concursos en las universidades. Un diputado, un senador y el presidente de la Corte. Es, aunque no lo querramos decir y aunque hagamos todo el esfuerzo, de un cumplimiento imposible. Lo debo decir. Y esto no quita que vamos a agotar las instancias para hacerlo. Entonces, nos guste o no, para mí vamos camino a, que no sé si está bien, vamos camino a encontrar que la única posibilidad de tener incorporados a los 7 miembros que de manera simultánea puedan jurar es que en los casos donde tiene que haber elecciones, en vez de haber elecciones, utilicemos la elección de 2018. Hoy, y quizás porque venimos de escuchar atentamente a 3 organizaciones que nos plantearon las complejidades que tienen, además de la pandemia, para organizar esta elección. Entonces, hoy estoy necesitando más tiempo yo para poder prepararme mentalmente para encontrar otra solución, y que seguramente de acá al lunes la tengamos. Pero lo primero que me surge es, y escuchando y leyendo estas presentaciones, es lo que planteaba el doctor Tonelli. No tenemos otra manera, por más que lo intentemos, de incorporar todos los miembros que la Corte nos está imponiendo que hagamos. Muchas gracias. Gracias, consejero Molea. ¿Algún consejero más? Consejero Tonelli, ya que fue aludido. Bueno, ya que yo en realidad no sé si llegué a hacer una propuesta. Dije que me parecía que tal como están las cosas, se va mostrando como el camino más corto o más certero
para tener el Consejo constituido del modo que la Corte lo exige a mediados de abril. De todas maneras, si bien creo que efectivamente es el camino más certero para lograr ese resultado, entiendo las objeciones y los reparos de quienes entienden que no es lo ideal. De manera que yo lo que diría, entre decir algo concreto, es que no descarto esta posibilidad, creo que es una posibilidad real y concreta que tenemos que tener a la mano, pero mientras tanto trataría de avanzar con los reglamentos, esperaría la respuesta o devolución de los magistrados, de los abogados, trataría en la medida de lo posible antes de que termine el año, no va a ser posible en el plenario del lunes, pero tal vez sea posible en un plenario del miércoles o del jueves o del viernes de la semana próxima, aprobar esos reglamentos y bueno, tratar de transitar los dos caminos o las dos vías, el de la elección y el del resultado de 2018. Y según cómo vayan las cosas y se desarrollen los acontecimientos, bueno, en algún momento durante el mes de enero, estimo, tendremos que definirnos por alguna de esas dos vías, pero por ahora no descartaría ninguna. Y entonces trataría de avanzar con los reglamentos y la otra la tendría a la mano como una posibilidad. Gracias. Sí, consejero Recondo. Gracias, presidenta. Sí, creo que tenemos que tener bien presente nosotros que esto no depende del Consejo. El Consejo tiene que hacer el esfuerzo para conseguir cumplir el fallo de la Corte. Pero fíjense que ni siquiera nosotros tenemos facultades para obligar a que las cámaras del Congreso manden su representante, con lo cual el cumplimiento del fallo de la Corte nosotros hacemos el mayor esfuerzo posible, pero depende de los jueces, depende de los abogados y depende del poder político que mande su representante. Si no lo manda, y bueno, el 15 de abril tendremos consecuencias que no estamos en condiciones de manejar nosotros. O sea, lo nuestro es, como dice el consejero Tonelli, y concluimos todo, hacer el mayor esfuerzo de nuestra parte. Después hay cumplimientos que no dependen de nosotros y bueno, veremos qué pasa el 15 de abril si no se completan los representantes que exige la ley. Sí, consejero. Muy breve, en relación con lo que dice el consejero Recondo, referido al Congreso, yo reitero algo que ya propuse y que no fue aceptado, pero lo reitero porque me parece que es indispensable, y es que el Consejo se dirija al Congreso y le diga que de acuerdo con el fallo de la Corte, está bien que el Congreso creo que fue parte y que está notificado, pero insisto, no me parece que está mal abundar y que el presidente del Consejo le mande una nota al presidente de la Cámara de Diputados y una similar a la presidenta del Senado diciéndoles, miren, de acuerdo con el fallo de la Corte, ustedes tienen que elegir un representante cada uno para integrar el Consejo. Después será responsabilidad del Congreso hacerlo o no. Pero mientras tanto me parece que es una actitud proactiva de nuestra parte y orientada a lograr ese resultado de tener el Consejo integrado para mediados de abril. Sí, y también creo que la consejera Camaño había pedido la palabra, ¿no? Luego, bueno, el consejero Ustarros y La doctora Camaño. la doctora Camaño entonces. Estoy hace 3 reuniones escuchando cómo brota sabiduría por todos lados. A ver, ahora hablando en serio. Sí, indudablemente estamos frente a un problema serio. Hay algo que planteó en una de las reuniones el doctor Recondo, que me parece que es un poco el meollo de la cuestión, ¿no? Que es esto de transcurrido el plazo de emplazamiento, la Corte ha decidido que este Consejo, que está creado en la Constitución, contenido en leyes de la nación, deje de existir. O sea, ni siquiera vamos a poder pagar salarios porque vamos a dejar de existir.
Y creo que es responsabilidad de la Corte por las cosas que hace, firma y dice. A nosotros solo nos cabe, como buenos justiciables, acatar los fallos. No tenemos otra alternativa. Ahora, indudablemente, este fallo tiene una serie de cuestiones que es necesario aclarar, porque como bien lo manifiesta el doctor Lorenzetti en sus diferencias con el fallo, claramente el fallo contiene contradicciones que no las vamos a poder resolver nosotros. Con lo cual digo, en uno de los, alguno de los exponentes dijo, necesitamos aclaratorias de la Corte. Me parece que en este caso necesitamos aclaratorias de la Corte. Por otra parte, también lo he escuchado al doctor Tonelli plantear el tema de conectarnos con el Congreso. Y después de haber escuchado durante 3 días y escuchado en la tarde de hoy las exposiciones de los estamentos que tienen intereses en este proceso, creo que es imprescindible comunicarnos con el Congreso. Y me parece que deberíamos no solamente imponerlo al Congreso de las dificultades que presenta el tema, sino también de las, y no solamente de que tiene que mandar su representante por estamento, sino y fundamentalmente de la necesidad que el Congreso tome nota que también la Corte lo ha interpelado y le ha impuesto un plazo para la norma. Parece que también deberíamos hacer esa nota que el doctor Tonelli viene planteando desde la primera reunión. Yo estoy de acuerdo en que hagamos esa nota, pero no solamente para pedirle a las cámaras los representantes, sino para imponerle al Poder Legislativo, que es un poder del Estado que aparentemente ha cometido un exceso legislativo, al decir de la Corte, y que debe corregir ese inconveniente. Y después me parece que debiéramos nosotros dar señales claras del acatamiento del fallo. A mí me queda, debo decir, y quisiera que lo pudiéramos hablar con honestidad, de hecho no es ninguna propuesta, pero sí me queda el planteo de ponerle fecha. Una vez que tengamos la aclaratoria, porque acá se planteó de si llamamos a un proceso electoral o si simplemente, como no dice que tengamos que hacer esto el fallo, como plantea el doctor Molea, simplemente debamos completar los miembros que faltan de los diferentes estamentos. Esto es una duda, y es una duda sumamente importante. No es una duda menor, porque nosotros estamos sabiendo muy bien quiénes son los elegidos en las elecciones anteriores. Y obviamente vamos a tener un gran conflicto, porque obviamente habrá algún beneficiado y otro que no lo es tanto. De hecho, creo que las cartas, las presentaciones que se están haciendo, están en ese sentido. Porque tenemos una cuestión de intereses entre manos. Entonces, si esto no merece una aclaratoria, ¿qué merece una aclaratoria? Pero digo, una vez que tengamos resuelto esto, ponerle la fecha a la elección, como dijo el consejero Tonelli, quiero que lo discutamos, o sea, quiero que lo podamos debatir honestamente, porque incluso se puede hacer ad referéndum de las vicisitudes que podamos tener, con la idea de que las podamos correr. Pero esa es la mejor manera, creo yo, de demostrar la vocación que tienen los 13 consejeros, que hace 3 reuniones vienen intentando dilucidar qué es lo que ha querido hacer la Corte, tratándose de hombres del servicio de justicia que saben que existe un proceso en todos los fallos que ellos dictan y que
indudablemente, por lo que habíamos ya visto nosotros y por lo que quedó corroborado en la tarde de hoy, en la palabra de todo el arco de los estamentos, se presentan con plazos sumamente exiguos y de difícil cumplimiento. Entonces, me parece que todas estas cosas debiéramos hacer. Reitero para que quede limpio. Yo estoy de acuerdo que impongamos al Congreso del problema que existe, porque el Congreso es parte del problema. Estoy de acuerdo que enviemos una aclaratoria a la Corte, no solamente en este tema, en una serie de temas, porque además la Corte se maneja con una ley que fue declarada inconstitucional hace no sé cuántos años, y con esta ley, o sea, hay cosas ahí que a mí por lo menos me ponen en una nube de confusiones. De hecho, cuando se realizó todo el proceso electoral con esta ley, que supuestamente es la que va a quedar en vigencia, no existía la comisión de reglamentación. La comisión de disciplina y acusación estaba dividida. O sea, miren el nivel de confusión que hay entre aquella ley que fue declarada inconstitucional en el 2013, esta ley que es declarada inconstitucional ahora. Y hay que decirlo, y yo lo voy a decir, la Corte también tiene intereses en este fallo. O sea, no es solamente el estamento de la política, porque acá parece ser que siempre el hilo se corta por lo más delgado. No es el estamento de la política. Todos los estamentos tienen intereses, y la Corte también. Así que hay que mirar este fallo con mucha prudencia, pero diciendo el problema que tenemos, e involucrando al Poder Legislativo en la solución de este tema y a la Corte. Porque si no hacemos eso, no vamos a resolver el problema. Vamos a dejar pasar el tiempo y en el tiempo que corresponda vendrán a decirnos que misteriosamente desaparecemos de nuestras funciones. Gracias, presidente. De nada, consejera Camaño. Tiene la palabra el consejero Ustar. Gracias, presidenta. Bueno, de nuevo estamos como ya en algún otro tema lo hemos hablado, el fallo también de la Corte de los Traslados, que al igual que este trajo más problemas que soluciones. Creo que habiendo escuchado hoy, yo tenía varias dudas respecto de cómo implementar. No tengo dudas que algo tenemos que hacer, tenemos que tratar de implementarlo. Habiendo escuchado al presidente de la FACA, habiendo escuchado al presidente de la Asociación de Magistrados, habiendo escuchado también al doctor Rizzo, a quien le delegó la palabra el Colegio Público de la Capital Federal, creo que todos nos llevamos más dudas de las que teníamos en cómo implementar esto. Entonces, en función de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Graciela, de lo que dijo Ricardo, de lo que también dijeron Vanessa, Diego, la secretaria, María Lucila, creo que tenemos que transitar todos los caminos en paralelo. Y transitar todos los caminos en paralelo implica necesariamente que hoy, me parece, no tenemos que aprobar ni siquiera en dictamen de comisión el reglamento. ¿Por qué? Porque hoy también le pedimos a las 3 asociaciones que discutieran y nos trajeran por escrito, que discutieran en los órganos representativos de cada una de ellas, y nos trajeran por escrito una primer línea divisoria de agua. Esto es, si son elecciones, o si cada estamento nos va a propiciar una selección, que no es lo mismo, de los candidatos en los términos que, por ejemplo, planteó Bebe Basalo. Entonces, digo, yo tengo mi opinión respecto de cuál régimen o cuál procedimiento de selección, no digo que sea más jurídicamente admisible, pero es menos malo. Pero tenemos que esperar la respuesta de cada uno de estos estamentos a los cuales hoy vinieron, expresaron las dificultades que encontraban y en cada una de sus órganos iban a traernos una respuesta a la brevedad posible. Lo dijeron los 3. Con esa respuesta, coincido con lo que dice Graciela, tenemos que hacer varias cosas. Hacer transitar el camino de una elección nueva, y veamos las complejidades
que advertimos hoy que tiene la elección de abogados en cuanto a los padrones, las cámaras federales, si abren y pueden hacer que el padrón de abogado de capital no tiene problema. ¿Por qué? Porque es automático, que se empadrona está, el que saca la matrícula está. El padrón de abogados del resto del país no. El padrón de abogados del resto del país requiere necesariamente un acto positivo del matriculado en cada una de las jurisdicciones provinciales, que es ir a una Cámara Federal, presentar unos papeles, yo lo he hecho en algún otro momento, y que esa Cámara Federal le tome la jura. Digo, esta información creo que también es necesaria. Al Congreso, totalmente de acuerdo. Va de suyo, creo que está notificado, no veo problemas en el planteo de Pablo, pero sí me parece muy bueno que le informemos todas estas cuestiones que advertimos. ¿Para qué? Creo que todos estamos de acuerdo, la única solución posible para esto es una ley. Si no, no hay peor error que arrastrar un error, decía mi abuelo. Si no logramos en este contexto político que es complicado, pero creo que la interacción y la relación personal que tenemos entre los 6 legisladores que integran el Consejo, representantes estamentarios de este órgano constitucional, parece que lo podemos llevar a buen puerto. Hemos estado charlando y debemos seguir charlando y propiciando que las cámaras analicen esta ley. Coincido con lo que dice Graciela, y tenemos que extrapolar las dificultades que hoy advertimos, que nosotros mismos advertimos antes de recibir hoy a los representantes estamentarios y que hoy nos dijeron verbalmente los presidentes de los órganos. Y eso que nos dijeron verbalmente los presidentes va a venir con una propuesta concreta, discutida en cada órgano que representa cada uno de los estamentos. Entonces, para simplificar, me parece perfecto que mandemos una nota al Congreso. Me parece que tenemos que esperar las decisiones de los 3 órganos que hoy se comprometieron a, en un plazo prudencial, mandarnos el resultado de la discusión de los órganos de representación de cada uno de ellos. Me parece que habría que explorar, la verdad no lo tengo claro si estamos en plazo o no, para plantearle esto mismo a la Corte, a título de aclaratoria, a la Corte o al juez de primera instancia, si es que ya le remitió el expediente. Digo, será una cuestión de verlo, de decidirlo, me parece que también es una buena medida. Y en tercer lugar, sí. Consejero, en términos procesales, el plazo para la aclaratoria venció en las 2 primeras horas de hoy. Bien, por eso Esto no tenía quiere claro. decir que si le presentamos a la Corte una aclaratoria, a lo mejor la resuelve igual. A título de acordada, Pero seamos conscientes que en términos procesales, el plazo de 3 días perfecto, venció en las 2 primeras horas de hoy. Perfecto. Y en tercer lugar, pero en primer lugar, por transitar estos 2 caminos, en función de la respuesta de cada estamento, porque hay un estamento que nos puede decir, nos pusimos de acuerdo y elegimos de común acuerdo a un representante para estos 5 meses, y hay otro que no, por ahí, y bueno, será en la inteligencia de la interacción del estamento con este cuerpo en virtud de la delegación o de las facultades que constitucionalmente tenemos y de las que específicamente nos da el fallo de la Corte. Me parece que transitemos todos los caminos habidos y por haber para tratar de cumplir el fallo de la Corte, hagámoslo con responsabilidad. Hoy, otra de las cuestiones que trasuntó, además de la dificultad o imposibilidad en los términos que planteó Rizzo de hacer la elección, transitó también la cuestión de género. Hay un montón de cuestiones que creo que para avanzar necesitamos necesariamente la respuesta de los 3 órganos a los cuales escuchemos hoy, que el propio fallo de la Corte nos hizo poner en contacto, y muy diligentemente desde la presidencia, de la Secretaría de la Comisión, y con la colaboración de tanto del doctor Gallo Tagle, como del doctor Aguad, con el doctor Rizzo, como del doctor Lasalle de la FACA, tuvimos su intervención clara y concisa hoy. Me parece que en términos concretos no podemos, a mí me gustan los reglamentos que escribió el doctor Pérez Rolle, me parece que están detalle más, detalle menos, cuestión de género a debatir,
me parece que están orientados, pero van en un sentido que hoy los 3 estamentos nos dijeron que ellos están analizando la posibilidad de esta no elección, sino selección por traspolar el nuevo régimen, ya derogado, yo también creo, doctor Molea, al resultado de hace 3 años. Así que me parece que, nada, sigámoslo trabajando y tratemos de, en un plazo prudencial, y si hay que habilitar la feria no hay ningún problema, definirlo. Y repito lo que hemos hablado entre todos, en el ámbito de nuestras competencias como consejeros y los que la tienen por representar al Poder Legislativo en este órgano constitucional, creo de nuevo que la única solución es una ley. Y como dijo creo que el doctor Gallotagle, o no me acuerdo quién, o Rizzo, cualquier cosa, hasta una ley mala, va a ser mejor que este estado de situación. Gracias, presidenta. Muchas gracias, consejero. Tiene la palabra el consejero Recondo. Gracias, presidenta. No, completando un poco lo que dijo el consejero Ustarros, a mí no me quedó claro que los que vinieron a informar hoy les haya quedado la obligación de informarnos. O sea que yo creo que como hay que presentar la nota, como creo que todos concordamos, al Congreso, deberíamos hacer una nota a cada una de las asociaciones para que les quede la obligación formal de que nos informen. Sí, no. Bueno, y en punto a la habilitación, también quisiera, la habilitación de feria, que la circunscribamos a lo estrictamente necesario. No podemos hacer venir a trabajar a todo el Consejo cuando no es necesario que esto suceda así. Correcto. Sí, una cuestión. Lo que nosotros hoy podemos hacer, o por lo menos proponemos que, les propongo que hagamos, es que por secretaría se punteen estas dificultades, que nosotros podamos tenerlas todas volcadas en el acta de la comisión de hoy, para conocimiento claro de todos nosotros, porque, digamos, si saldamos la cuestión de si va a haber elección o no va a haber elección, a su vez después aparecen un montón de otros problemas si hay elección, por ejemplo. Si hay elección, aparecen problemas propios del estamento de magistrados y después otros tantos propios del estamento de abogados y otros tantos ahora que, como dice Diego, consejero Molea, de académicos y científicos. Entonces, creo que eso lo tenemos que tener identificado, que va a servir a los fines de realizar cualquier tipo de aclaratoria, ya sea por una nota que le circulemos a quien le circulemos. A mí me parece bien que formalmente le solicitemos a las asociaciones. Lo podemos hacer por una nota de la comisión o podemos hacerlo por nota de presidencia, consejero. Frente al Sí, micro. el consejero Molea tiene la palabra. Como dispongan ustedes, digo, la verdad, creo que hay cuestiones que seguro son por plenario, como la habilitación de feria, pero hay otras cuestiones que las podemos resolver o después en labor. Si hay consenso de los consejeros, las sacamos por presidencia hoy mismo. Sí, consejero Ustarros. Carlos pidió primero. Sí, gracias, presidenta. Bueno, como se dijo acá, tenemos que esperar qué nos dicen los distintos estamentos que nos vinieron a visitar. Pero sin perjuicio de ello, yo creo que hay que explorar esta posibilidad de que se han manifestado acá, cómo vamos a integrar. Yo tengo mi opinión personal. Yo creo que el camino más legítimo es el de la elección. Cualquier otro camino puede ser fuente de judicializar, digamos, el proceso, porque no sé si nosotros tenemos las facultades para decirle a los estamentos, a ver, díganme ustedes cómo quieren elegir. Eso lo tenemos que imponer nosotros. Además, la Corte dice, desde mi punto de vista, una interpretación íntegra de conformidad al artículo 2. Y el artículo 2 dice cómo se integran, con elección, sistema DON, por ejemplo, en el caso de los abogados representando la representación del interior, ya nos está marcando, me parece. Lo vamos a estudiar con más profundidad, a ver si es posible el otro camino. Ahora, si fuera el camino de tomar los resultados de la elección anterior, simplemente es decir, asume tal. Ahora, yo digo, y si es el camino de la elección,
¿qué propongo? Avancemos con el reglamento, porque no esperemos a saber si están de acuerdo o no con que se haga elección o no se haga elección. Avancemos, porque si es, vuelvo a insistir, si es el camino de la elección, podemos quedar fuera de tiempo, ¿no? Entonces hay que avanzar con el reglamento como si hubiera elección. Después, si se decide otro camino, es mucho más sencillo. Desechamos el reglamento y incorporamos lo que ya estaban elegidos. Que de ya adelanto, no es mi posición personal, pero voy a esperar a ver qué dice la representación de la abogacía, que se va a reunir formalmente para decidir este punto. De cualquier manera, ya dejo planteado esto. Mucha dificultad, creo que es mucho más judiciable que designemos a alguien que ha sido elegido en el año 2018 que hagamos la elección como manda la ley. Porque además me parece que el fallo de la Corte remite a que integremos, como dice la ley 24937, texto ordenado 24939, como dice en el resuelvo. Y yo creo que para esto, para todos los estamentos. No sé, salvo que se permita, digamos, que los estamentos decidan cómo van a incorporarlo. Me parece que la decisión tiene que ser nuestra, no de los estamentos. En todo caso, nosotros le decimos a los estamentos, hágalo de esta manera, vamos a respetar la elección, o vamos a hacer la elección del 18, o vamos a hacer una nueva elección. Gracias, consejero Matterson. Tiene la palabra el consejero Lugones, después el consejero Ustarros y después el consejero Diego Marías. Voy a ser absolutamente breve. Coincido casi con todo lo que dijo el doctor Matterson. El traspolar una elección de hace 3 años a la fecha me parece que sería un gran error. Lo sostuve antes, lo vuelvo a decir ahora. Es más, adelanto mi postura que seguramente va a ser negativa en caso contrario. El consejero Ustarros. Sí, gracias, presidenta. Para proponer en concreto, me parece que hoy, desde la comisión de reglamentación, sí podemos sacar, porque ya los invitamos formal e informalmente, vinieron, hablaron, sí podemos sacar las notificaciones a las que aludió Ricardo. Parece que no es necesario avanzar, esperar hasta el lunes al plenario. Me parece, al contrario, a mí es una opinión personal, que para sacar algo al Congreso, al Senado, a diputados, según como querramos, requiere otro nivel de información que por ahí hoy no tenemos, en función de lo que le pedimos nosotros mismos a los representantes de los estamentos. Por eso propongo discutirlo, y si la sacamos el lunes, sacarla el lunes, y si no, esperar a, no sé, el doctor Gallotay le dijo que se juntaban el martes, digo, ir viendo cuándo nos va a responder cada estamento, y en función de eso creo que nos van a dar información valiosa e institucionalmente relevante, y con la forma que corresponde en función de lo que decida cada estamento, dirigirnos sí a la Corte o al Poder Legislativo. Y bueno, la opinión nuestra respecto de si el mecanismo de integración es elección o selección, me parece que si hay uniformidad en el estamento, por ejemplo, de los jueces, que lo pueda haber o no, podríamos validarlo. Lo veo bastante más difícil que haya uniformidad en el estamento de los abogados por un montón de cuestiones que hoy escuchamos. Nada, a resultas de lo que nos digan, discutamos y evaluemos qué hacemos, pero tengamos en la manga las dos posibilidades, los dos mecanismos de integración. Gracias, consejero. Acá me dice la secretaria, y tiene razón, que la representación del Consejo la ejerce el presidente. Tal vez lo que podemos resolver en la comisión, o en esta comisión ampliada, es mandatar al presidente para que haga las comunicaciones respectivas. Solicitarle, doctor, solicitarle al presidente, no le mandemos nada. Mi presidente. Mandatar. Mandatar no es mandar. El consejero Diego Marías. Sí, para tratar de seguir un poco el trámite de esta reunión a cuestiones operativas que parece que deben resolverse. Si teníamos la intención de tratar en el próximo plenario del lunes los reglamentos que ha elaborado la Secretaría General, ya estoy advirtiendo que eso no lo vamos a poder hacer, porque si vamos a esperar que, por ejemplo, Gallotay le conteste el martes, ya estamos fuera de término. Ahora, en cualquier caso, y siendo que se termina el año, más allá que habilitemos feria en enero, es cierto que hay muchas dudas, que las dudas se multiplican a partir de la reunión de hoy.
pero no es menos cierto que si algo sabemos es que hay una demanda que es muy clara en el fallo y es que tenemos que hacer todos los actos preparatorios de cara a las elecciones que deberían realizarse. Yo por lo menos lo leo así, lo veo así. En consecuencia, deberíamos tener alguna suerte de cronograma o de hoja de ruta más o menos prevista o resuelta para empezar a trabajar en ese sentido. Digo, si estos reglamentos no van, porque hay que esperar devoluciones de los estamentos, los esperamos con mucho gusto, pero habría que intentar acotar esto a algún plazo más o menos razonable, porque en algún caso y en otro vamos a tener que hacerlo. Y la verdad que creo que la mejor señal que puede dar este Consejo es que se apega estrictamente al fallo del máximo tribunal, y en ese sentido ponernos a trabajar, digo, más allá de las especulaciones, lo que nos gustaría que pase o no pase, la única certeza que tenemos es que hay un fallo, hay que cumplirlo, y en ese sentido creo que tenemos que ponernos a trabajar. Bien, consejero Molea, y después el consejero Recondo, y después el consejero Culota. Gracias, presidenta. Bien, avanzando con lo que estábamos diciendo, estoy de acuerdo si hay un consenso en enviar las notas hoy mismo. En la cuestión formal de presidencia de la comisión no hay problemas. Lo que sí, vayamos pensando en lo que falta y sabiendo que tenemos un montón de inconvenientes para realizar la elección. Porque esto es algo que es cierto. Entonces, nosotros el lunes vamos a tener un plenario. Seguramente en ese plenario, si hay consenso, vamos a habilitar la feria para cuestiones puntuales en cuestión al reglamento electoral. También es cierto que hay un consenso que nosotros vamos a continuar trabajando con los reglamentos para que se puedan hacer las elecciones correspondientes. Para realizar esas elecciones, nosotros ya sabíamos que hay un montón de inconvenientes que existen, y hoy, con los planteos de las asociaciones, nos llevamos muchos más inconvenientes todavía. Con lo cual, más allá de habilitar la feria en el plenario, seguramente vamos a tener que pedir, o vamos a proponer, o podemos analizar, de pedirle y notificar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, y no solamente la cuestión de que tienen que elegir a uno, porque eso ya son parte, ya lo deben saber, sino que nosotros, creo, deberíamos plantearle a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores todos los inconvenientes que nos traen y nos lleva adelante, con el riesgo posible de que el 15 o el 16 de abril todos los actos de este Consejo sean nulos, para pedirle al Congreso de la Nación que entienda esta situación, para ver si pueden encontrar alguna solución legislativa al tema. Es importante comunicarnos con ellos. Yo, más allá de la comunicación formal por lo que tienen que elegir, también ponerlos en tema con los inconvenientes que tenemos nosotros si no dictan una ley. Para dejarlo planteado. Porque la Corte nos ha ordenado a nosotros. Y nosotros vamos a dar cumplimiento y a acatar la resolución de la Corte. Pero tenemos un montón de inconvenientes que si se dictase una ley no lo tendríamos. Dejarlo aclarado. Y por otro lado, también creo que en el plenario nosotros tenemos que enmarcar todos los inconvenientes que estamos encontrando y notificar también al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque hay un tema que es puntual. La política sanitaria de este país la define el Poder Ejecutivo a cargo de su Ministerio de Salud. Entonces, hoy nos plantearon un montón de cuestiones en relación al COVID. Nosotros no vamos a poder, ni nadie va a poder realizar alguna elección si no está de acuerdo el Poder Ejecutivo. Con lo cual, vayamos al plenario. También, vayamos a un plenario, a hacer un raconto, digo, hoy definamos lo que le pedimos rápidamente a la Asociación de Magistrados y a la FACA, para que lo contesten por escrito rápidamente. Pero aparte nosotros enumeremos todos los inconvenientes que tenemos. Y esos inconvenientes, informémosle al Congreso de la Nación. Y todo lo que va a suceder, porque si no se pone en funcionamiento, si el día 16 de abril todos los actos del Consejo son nulos, lo de la doctora Camaño planteaba, no sabemos si vamos a poder pagar sueldos también. Que sepan los otros poderes del Estado, que no es solo una responsabilidad nuestra, como decía el doctor Recondo. Y transmitamos todos los inconvenientes que tenemos nosotros en función de las cuestiones que nos toca a nosotros cumplir. Que son abogados, y que no solo nosotros, abogados es con la FACA, el Colegio Público, con Junta Electoral y magistrados. Pero vayamos con esto al plenario.
también vayamos al plenario a sacar una notificación al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Gracias. Gracias, doctor Molea. Vamos a elaborar desde la comisión, ahora le doy la palabra, perdón, doctor Culota y doctor Recondo, para circular un punteo a todos los consejeros de las dificultades que hemos visualizado hoy y las que mismo han manifestado los consejeros. Consejero, no recuerdo si venía consejero Culota o consejero Recondo. Sí, sin perjuicio de todas las posibilidades que obviamente vemos todos, la ideal sería una ley. De paso digo que la Corte le dice al Poder Legislativo que saque la ley. La otra sí, la otra conseguir que estas elecciones se concreten, pero nosotros tenemos que tener en cuenta, y esta sí es una responsabilidad que creo que tenemos, que acá lo importante es que los plazos tienen que ser anteriores al 15 de abril. Y si nosotros vemos, como consejo, que no llegamos por los medios electivos, digamos, que es lo que planteamos como una posibilidad, al 15 de abril, deberíamos adoptar la otra posición que insinuaba Jerónimo, que es el tomar elecciones anteriores. O sea, tengamos todo presente. Acá no podemos dejar de vencer el plazo del 15 de abril porque se haya complicado la elección o los abogados digan que no se puede conseguir esto de esta manera. Y después si hay presentaciones judiciales, bueno, veremos. Pero el tema es que nosotros tenemos que antes del 15 de abril conseguir una solución porque si no, como lo dije antes, reitero, se paraliza el Poder Judicial, no solo el Consejo. Entonces, evaluemos todo. Lo ideal es la ley, lo ideal es que se consigan las elecciones con tiempo antes del 15 de abril. También se puede pedir, yo esto tengo una opinión personal que discrepo, pero bueno, creo que se habló de pedir una aclaratoria a la Corte, creo que esto, por empezar, no existen los recursos de aclaratoria ante la Corte, pero bueno, evaluemos todo eso, pero también evaluemos que acá lo principal es el plazo del 15 de abril. El 15 de abril nosotros tenemos que conseguir una solución, porque si no se para todo el Poder Judicial, no solo el Consejo. Doctor Culota. No, solamente agregar a lo que dijo el doctor Recondo, yo también creo que tenemos que buscar una solución. Si bien lo ideal es hacer una elección, que es lo más sencillo, tenemos el problema de los tiempos, tenemos el problema de la pandemia, tenemos que ver la alternativa de estar en la elección que se hizo en su momento. Puede ser cuestionable, también puede ser cuestionable si se llama elección, ¿no? Porque vemos que hay gente, todo puede ser cuestionable. Yo me pondría, digamos, y también sería una posibilidad, que eso habría que verlo, si según el estamento se puede decir estar a la elección del 2018 o hacer una nueva elección, eso también habría que verlo. En definitiva, lo que hay que buscar es alternativas que digamos, que nos permitan que el 15 de abril podamos seguir funcionando, por lo grave que sería que este órgano deje de funcionar, incluso desde el punto de vista administrativo, como lo plantearon varios consejeros. Así que si digamos, las asociaciones van a dar su opinión, pero en definitiva los que tenemos que decidir somos nosotros, ¿no? Vamos a escuchar a todos, pero en definitiva nosotros tenemos que decidir. Así que yo también estoy de acuerdo con ver todas las alternativas y resolver lo antes posible, si llamamos elección, si se puede llamar elección en algún caso, en algún estamento y en otro no sé, creo que debería ser... No, que eso es un tema de duda también. Por eso. Todo. O sea, es un mar de dudas. Por eso. Pero bueno, buscar todas las alternativas y si bien la elección es lo ideal, bueno, estar a lo que se eligió en el 2018, si bien a nosotros como espacio no nos conviene, bueno, parece una solución a corto plazo que nos permita hasta noviembre del 2022 seguir funcionando como consejo hasta que se lleguen las nuevas autoridades ya con la nueva integración. Así que bueno, lo que propongo es trabajar sobre todas las alternativas, no descartar ninguna, y bueno, si hay alguna posibilidad de aclarar o de conversar con la Corte o con el juzgado, donde
en definitiva va a remitirse el expediente para pedir alguna aclaración o alguna ampliación en los términos, por supuesto que sería lo ideal también. Muchas gracias. Gracias, doctor Culota. Paso en limpio entonces, consejera Camaño. Presidenta, allí se mencionó al pasar, no sé quién lo hizo, el tema de decirle algo al Poder Ejecutivo. Yo al Poder Ejecutivo lo único que le diría es que habiliten extraordinaria el tema del Consejo de la Magistratura. Otra cosa no, porque me parece que no tiene que saber absolutamente nada, y lo que tiene que saber lo tiene que saber por su relación que tenga en la Corte. Que vayan de nuevo. Y por su relación con el representante. Lo que el consejero Molea decía era por la cuestión sanitaria, más que nada. Además, doctor Ustarros, pero la cuestión sanitaria también es nuestra responsabilidad. Nosotros, de acuerdo a las normas que se establezcan a nivel nacional, iremos adaptándonos, que fue lo que hicimos durante estos 2 años, sin preguntarle al Ejecutivo nada. Yo creo que sí le tenemos que decir al Ejecutivo que nos habilite el tema en extraordinarias. Eso sí creo, porque si no, le vamos a mandar a decir al Poder Legislativo el inconveniente que se presenta si no vota una ley, y tiene el Poder Legislativo obturado el tema hasta el mes de marzo. Con lo cual, lo único que le diría al Ejecutivo es que habilite el tema. Bien, consejero Matterson. Sí, una aclaración. La Corte le ordena al Consejo que integre, ¿no? Pero después, en una parte del fallo, le comunica, dice comunicar a la Federación de Colegios de Abogados, Colegio Público, voy a leer textualmente, dice, a los efectos de que tomen la intervención que pudiera corresponderle para llevar adelante los procedimientos de selección de consejeros requeridos para completar la integración del Consejo. O sea, le dice a los estamentos, instrumenten el procedimiento para la selección de los consejeros, ¿no? O sea, nosotros dice, ustedes integren, pero la orden se la da a los estamentos, ¿no? Y tienen que llevar adelante un procedimiento de selección, que entiendo yo, y ahí vuelvo, un procedimiento para seleccionar, procedimiento de selección, ¿no? Donde yo ahí entiendo, mi interpretación debe hacerse de acuerdo, como dice la ley, mediante la elección. Bueno, lo que quiero decir que, si bien nos ordena a nosotros integrar, pero le dice a los estamentos, ustedes tienen que instrumentar el procedimiento para, claro, ahí está la comunicación. Consejero Molea. No, yo estaba escuchándolo atentamente y acá me generaba una duda sobre si nosotros debemos dictar los reglamentos, pero la elección no la hacemos nosotros, eso está claro. Perdón, consejero Matterson. Los estamentos no fueron parte en el juicio. La Corte no puede ordenar si no es en ese juicio en el que intervino y declaró la inconstitucionalidad. No le puede ordenar a los estamentos a la Corte en este juicio. Pero yo me remito a lo que dice el fallo, ¿no? Yo me remito a lo que está escrito en el fallo. Así, el punto 3 nos dice a nosotros que tenemos que proceder a incorporar, y el punto 4 ordena a los estamentos que empiecen el proceso de elección. Tiene razón el consejero Matterson, yo también tengo esa duda. Bueno, ¿les parece que para sintetizar hacemos la sí, cada vez más dudas, dice acá el consejero Ustarros? No, perdón, le presidenta. perdóneme, porque le traduzco a la consejera Camaño porque no quiero que me diga que no hago una Perdón, Graciela, reunión estoy con el micrófono democrática con las personas que están telemáticas, porque aparte cualquiera de nosotros nos puede pasar mañana, pasado mañana, contraer COVID o lo que fuera y tener que estar telemáticos. Lo que digo es, yo la verdad es un fallo que lejos de dar soluciones dio un montón de problemas y está dando un montón de problemas. Me parece que podemos, para pasar en limpio, más allá de que continuemos el debate, tenemos comisión de administración ahora a continuación también, vamos a comunicar a los 3 asociaciones de las dificultades para que nos contesten formalmente por escrito, y vamos a puntear desde la comisión de reglamentación las dificultades que entendemos y que les voy a pedir que sean completadas por otras que tal vez vislumbren los consejeros, más que nada los que integran los estamentos que están en cuestión ahora en este fallo.
Así que, sí, consejero Sí, Matterson. presidenta, y que los que no integramos reglamentación que nos tengan Sí, al a todos tanto. los consejeros, a la totalidad de los consejeros Solo para y consejeras. un dato, 11.141 casos el día de hoy. ¿Qué elección vamos a hacer? Por favor. Bueno, consejero Matterson, ¿quiere decir algo? No quisiera porque el Consejo de la Magistratura no era parte tampoco en el juicio, en este caso, ¿no? Si no era parte, a nosotros nos ordenaron, es un tercero en este caso, para decirle alguna figura. Yo no sé si no cabría la posibilidad de, ya que van a hacer todo tipo de comunicaciones, de comunicarle a la Corte, no como un pedido de nada, sino una comunicación informativa de lo que las dificultades que hoy que se han expresado en el día de la fecha. Es una presentación que se puede, no la Corte, sino presentarlo en el expediente, donde el expediente se presente, donde esté el expediente. Siguiendo el esquema de razonamiento jurídico, perdón, siguiendo el esquema de razonamiento jurídico, no podemos pensar si la sentencia no es oponible, porque en realidad hay muchas dudas si es oponible. Bueno, ¿que alguien más quiera hacer uso de la palabra? Me voy a poner. ¿Nadie más? Bueno, damos por finalizado. Consejera Camaño. Están todas las bombas sobre la mesa. Así es, así es. Bueno. El doctor Morea le gusta tirarse arriba. A mí no me asusta. Yo soy de Lomas de Zamora. Bueno, consejero, consejera, damos por finalizada la reunión de reglamentación. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos.